esos serían los dos grandes temas que veríamos y en ese orden. Así que bueno, arrancamos con la presentación. Empezamos con trigo y vamos a ver nutriente por nutriente. De los 17 nutrientes que son esenciales, vamos a ver lo que vamos viendo que son limitantes, o van siendo limitantes o pueden serlo en el corto plazo para la provincia de Entre Ríos. Primera aclaración, o primera particularidad que tiene este elemento, que está atado al rendimiento, es decir, que la decisión de la dosis a utilizar la tenemos que relacionar a un determinado rendimiento que queremos alcanzar, y la forma de medir lo que tenemos o de realizar ese diagnóstico o recomendación es a partir del nitrógeno disponible, que es la suma de lo que tiene el suelo más el fertilizante. Bueno, vemos que hay una relación directa y podríamos decir que hay un rango en el cual tenemos que movernos con eficiencias que pueden ser lógicas de uso de este nutriente entre 90 y 50%. Si nos salimos de esta situación que marcamos como ideal, entre comillas, podemos tener para un lado un riesgo de degradación de los suelos si tenemos mayor rendimiento y con un agregado de nitrógeno o una disponibilidad de nitrógeno menor, el suelo estaría cediéndolo y mineralizando quizás mucho más de lo que, y por lo tanto bajando algunos parámetros de calidad del suelo. Y por otro lado, si agregamos nitrógeno en exceso y no es aprovechado por el cultivo, es decir, no se transforma en rendimiento, puede haber riesgo en el ambiente de contaminación. Es decir, claramente lo que habría que hacer para manejar este nutriente es estimar el rendimiento que yo puedo tener cada año. Una vez estimado el rendimiento, yo haré la relación para cada uno de esos rendimientos del nitrógeno que necesito, que ahora voy a dar algunas otras aclaraciones. Trabajo que hemos realizado con la bolsa de cereales para poder clarificar un poco más a qué rendimiento tenemos que apuntar cada año. Vimos que la causa que mayormente maneja el rendimiento alcanzable, la causa más importante, el factor más importante es el agua. Y sumando la lluvia acumulada, la precipitación acumulada durante los meses previos a la siembra, febrero, marzo, abril y mayo, podemos tener una relación relativamente ajustada a los rendimientos a alcanzar. La línea de abajo serían los rendimientos promedio que informan los técnicos y los productores a la bolsa de cereales cada año, y la línea verde, entrecortada, es el rendimiento que podemos alcanzar con esa misma precipitación acumulada cada año, ¿sí? Utilizando buenas variedades, haciendo un correcto manejo de enfermedades y, no limitando ese cultivo fuertemente por nutrientes. La recomendación sería entonces moverse en ese rango. Puede haber lotes que estén más cercanos al rendimiento promedio, puede haber lotes que mejorando alguna de las variables de manejo puede estar acercándome a ese rendimiento máximo alcanzable cada año. ¿Qué pasa este año? Hasta el día de hoy, estos son trabajos que hicimos, como digo, con la bolsa de cereales. Claramente todavía hay lugares de la provincia que no han acumulado suficiente agua. Hay lugares de la provincia que presentan un déficit importante todavía en lo que hace a esa acumulación que tiene que darse en el perfil, ¿no? Acá lo medimos como precipitación, pero el correlato de esto es el agua que se va acumulando en el perfil. Si hacemos una estimación con estos modelos, vemos a la fecha de hoy, falta sumar lo que queda de abril y mayo todavía, o sea que puede tener un ajuste, vemos que los rendimientos en la provincia a la fecha de hoy no son tan altos, salvo sectores muy, muy puntuales, ¿no? Como digo, esto tiene que ajustarse, falta un mes todavía, y ojalá que se produzcan las lluvias. Una vez que yo defino, según el lugar donde esté y según la lluvia que se ha acumulado, defino mi rendimiento. Hay modelos, hay datos que se han logrado en Entre Ríos, hay datos que se han logrado en el resto de Pampa Húmeda, coinciden bastante bien
en el cual una vez definido el rendimiento, yo defino ese nitrógeno disponible a alcanzar. Obviamente, yo estoy necesitando para realizar o para formar esa variable, para poder tener ese valor, el valor de nitrato en los suelos que lo obtengo a partir de un análisis de suelo. Tomando un rendimiento promedio para la provincia, para hacer un ejercicio de 2.500 kilos, que con lo que se ha acumulado la lluvia hasta la fecha, más o menos estaría dando esos valores, un poquitito menos, pero bueno, alrededor de ese valor, necesitamos acumular 42 kilos de nitrógeno disponible. Si tomamos los datos de la cámara de cereales, los últimos, de 2006 hasta la fecha, promedio muy grande, ¿no? Eso hay que hacer análisis de suelo y un buen diagnóstico. El suelo me estaría dando, de esta cantidad de nitrógeno que necesito para este rendimiento, el 60%. Pero con un desvío, por eso hay que hacer análisis de suelo, con un desvío que en algunos casos estuve abasteciendo desde el suelo en un 14% y en otros del 100%. Acá no estaría dando, o primera conclusión importante, hay que hacer análisis de suelo a partir de un buen diagnóstico. Pasamos al fósforo. A nivel pampa húmeda, podríamos decir, hay un valor definido de alrededor de 17 a 20 partes por millón. Muchos ensayos que hemos realizado en la zona, si bien tiene una gran dispersión, el fertilizante lo paga la respuesta, es decir, cuántos kilos podemos aumentar aplicando el fertilizante, en este caso fosfatado. A los precios actuales, nosotros andamos alrededor de 15. Podemos estar pagando una fertilización fosfatada, si estamos por debajo de 15, la respuesta ya me paga muy bien esa fertilización. Si tomamos todos estos datos, los suelos que tuvieron por debajo de 15 partes por millón en promedio incrementaron su rendimiento en algo más de 600. Con azufre, tercer nutriente que estamos viendo, la respuesta que podemos obtener es muy difícil de predecir. No hay una variable de suelo que claramente me esté diciendo vamos a tener respuesta al agregado de azufre. De una serie de ensayos bastante grande también que venimos realizando entre la facultad y el INTA en los últimos 3-4 campañas, vemos que el aumento promedio fue de 70 kilos por agregar azufre. El aumento promedio en esos 32 ensayos. Pero hay a veces, como en esta foto, respuestas muy, podríamos decir, impactantes y que se reflejan en rendimiento. Es decir, que la recomendación que uno podría estar dando, hoy existen fertilizantes en el mercado que sin mucho o sin mayor costo por kilo de fertilizante me estarían dando esa cantidad de nutrientes que el cultivo necesita. Otro nutriente que se viene hablando con fuerza en los últimos años es el potasio. La respuesta probable que podemos obtener la podemos predecir con alguna probabilidad interesante y es la variable potasio intercambiable que la pedimos en el análisis del suelo. De esta misma serie de ensayo vemos que el incremento no fue tan alto, no hubo un incremento significativo al agregado de potasio en esta serie de ensayo que se hizo desde La Paz hasta Gualeguay. Y se han establecido en los últimos años rangos críticos, ahí lo redondeé, pero podemos hablar, ¿no? Para acordarnos, entre 150 y 200 partes por millón de potasio es un rango crítico que podríamos estar manejando. Por debajo de 150, la probabilidad de respuesta a la fertilización con potasio comienza a tener mayor probabilidad. Bueno, separemos la cantidad de ensayos, muy pocos ensayos tuvieron menos de 200 partes por millón y el incremento fue de 1,5 quintales. Tampoco en promedio fueron incrementos tan altos. Otro nutriente que ya empezamos a dejarlo un poquito más fino en el cultivo de maíz, el cultivo de arroz también se viene trabajando un tiempo antes en la provincia, pero en el cultivo de maíz en los últimos años. También podemos predecir su respuesta o tenemos un indicador de disponibilidad confiable que es el zinc de TPA. En la serie de ensayo no hubo un incremento al agregado de este nutriente. A nivel pampa húmeda se ha definido en los últimos años un umbral igual o similar, igual al que se definió para maíz, también para trigo.
nosotros en esta sede de ensayo encontramos que ese umbral estaba un poco más bajo. Hay que seguir haciendo ensayos, solamente hay 32 ensayos. Hay que seguir agregando, Pero nos dio un umbral por un modelo significativo que andaba en 0,5 partes por millón. Lo mismo, dividamos los sitios que son muy poquitos, que estuvieron por debajo de 0,5, y el incremento, pues, un quintal y medio. También existen en el mercado de fertilizantes que, sin encarecer mucho el kilo de fósforo, por ejemplo, que es el nutriente más limitante, contienen en su constitución, contienen zinc, podría ser una estrategia, ¿no? En el maíz, bueno, ya lo tenemos asumido, hay en general respuesta, podemos fertilizar el maíz y lo que quede residual, bueno, estaríamos captándolo si hay niveles muy bajos de zinc en el suelo. Rápidamente los verdeo, así me alcanza el tiempo. Bueno, voy a hacer un resumen de algunos. Eso es 0, que yo no tengo más tiempo. Quedan 5, bueno. Bueno, una serie de ensayo también no tan amplia, pero 9 ensayos en los últimos 3 años. Vemos que hay un incremento bastante importante hasta el agregado de nitrógeno y fósforo. Luego el incremento no parece tan alto o no es tan alto. En lo que es nitrógeno, para ir rápido, no vamos a estar mostrando muchas gráficas, el ryegrass es el verdeo que más necesidad tiene de nitrógeno. Para rendimiento promedio, habíamos dicho que está atado al rendimiento. Bueno, acá vamos a poner todos los ensayos juntos. Para el rendimiento promedio alcanzable de forraje en la provincia, avena y cebada podemos manejarlo con el mismo umbral, y ryegrass con un poco más de necesidad de nitrógeno. En lo que hace a fósforo, y esto hay que seguir haciendo ensayos, quizás nos estamos quedando cortos con el umbral que manejamos. Trasladar umbrales de cultivo de grano a verdeo quizás no es no es lo correcto, y estemos con umbrales muy similares a lo que manejamos para el FAL. Eso es lo que nos está dando a nosotros con los últimos años de ensayo en verdeo, sin diferencia entre ryegrass, avena, cebada, como, ¿no? Importante que entre estos dos nutrientes existe una fuerte interacción, ¿no? Que se ve acá, hay, ¿no?, una respuesta quizás mayor al agregado de nitrógeno cuando fertilizamos un suelo pobre de fósforo o por debajo de 20 partes por millón. Azufre, potasio y zinc, bueno, por el momento usemos el mismo criterio que para trigo, no le está dando gran diferencia. Rápidamente, las últimas 2 o 3 diapositivas. Con respecto a la sequía, bueno, clásicamente, o en los libros clásicos de fertilización, lo que se dice es que ciclos de humedecimiento y sequía incrementan el flujo de nitrógeno mineral, incrementan el flujo de nitrógeno orgánico a, por ejemplo, lo que medimos en el análisis de suelo, nitratos. Bueno, y la magnitud de esta mineralización, la magnitud de este proceso, este flujo, tiene que ver con 2 variables fundamentales. Una es la cantidad de materia orgánica que tiene ese suelo. Mientras mayor cantidad de materia orgánica, mayor flujo después de ciclos de humedecimiento y sequía. Y también tiene que ver con la extensión del ciclo o de la extensión que tuvo la sequía que se produjo antes de las mediciones que hacemos de la variable de suelo. Bueno, tomando también la base de datos de la cámara de cereales que nos se dieron, estos son los últimos años, están bastante chiquitos, pero del 2006 al 2023, y vemos que en los años que podríamos decir tenemos sequías intermitentes o sequías muy pronunciadas, hay algo se ve de incrementos, por lo menos algunos años. Si intentamos hacer alguna relación y decimos vamos a tratar de medir la extensión de ese ciclo seco, bueno, una forma de medir la magnitud de la sequía, es decir, cuánto me llovió en el verano. Si me llovió poco, tenía una gran magnitud de esa sequía, y eso está graficado acá en la lluvia, diciembre, enero y febrero. Mientras más no llovía en esos meses, había una tendencia a disminuir los nitratos del suelo. ¿Me lo pagaste? ¿Ya está? Bueno, si bien esto está citado para nitrógeno mineral, bueno, algo también se ve en fósforo. Gran parte del fósforo total de nuestro suelo está ligado
a la materia orgánica. Con esto termino. Una campaña de trigo para ver fue el 2018, lo más parecido a lo de ahora, pero con menos magnitud de la sequía del 2017, menos magnitud. Hicimos 33 franjas en lotes de productores, cosechado con máquina de productor, variando la fertilización nitrogenada, y lo cosechamos. La lluvia de ese 2018 fueron 350 milímetros, menos del promedio que anda alrededor de los 400. El rendimiento de trigo esperado, según los modelos que mostré en las primeras gráficas, tenía que situarse entre 28 y 39 quintales. Para estos rendimientos, según los modelos que mostré también al principio, la necesidad de nitrógeno tenía que estar dentro de este rango: 56 para obtener 28, 106 para obtener 39, y esto es lo que sucedió en esas franjas que se cosecharon con máquina de productor. El rendimiento, que anduvo bastante cercano al rendimiento máximo que se esperaba para ese año, ya se alcanzó con 60 kilogramos de nitrógeno disponible. Significa que además de lo que medí de nitrato, el suelo siguió cediendo, siguió mineralizando, o siguió ese flujo de darle al cultivo de trigo nitrógeno desde la parte orgánica por mineralización. Bueno, digo, si nos aprontamos este año, esperemos que llueva en mayo 100-150 milímetros más, esperemos. Pero si por alguna razón no llega a llover y tenemos que ajustar nuestro paquete tecnológico para menores rendimientos, también otro principio similar al que cité antes o relacionado es que si mejora el clima durante el ciclo del cultivo, también el suelo va a seguir abasteciendo, y más con esta inercia que tenemos del pulso tan seco que tuvimos, va a seguir mineralizando nitrógeno y dándoselo al cultivo. Muchísimas gracias.